Buenas tardes. Eh, el día de hoy vamos a tener una sesión de trabajo en donde vamos a discutir el tema de la construcción del objeto de estudio y la vigilancia epistemológica. Esto basado principalmente en el libro de El oficio de sociólogo de Pierre Bourdieu. Eh, este es un texto que leyeron quienes estuvieron en el curso del semestre anterior. Sin embargo, no tuvimos oportunidad de trabajarlo. Así que, bueno, en esta clase la intención es un poco trabajar este tema, en particular enfocado a la manera en que se construye un objeto de estudio, que es algo que de alguna forma hemos discutido ya en sesiones anteriores, pero que todavía falta afianzar un poco más, para que puedan ustedes también ir trabajando sobre la base de sus proyectos de investigación e ir mejorando lo que tienen en ese sentido. Bueno, vamos a comenzar. Voy a compartirles la presentación que he realizado en relación a este sentido, a este tema. Y bueno, este es el tema general, la construcción del objeto de estudio basado en la vigilancia epistemológica de la propuesta de Pierre Bourdieu y Gastón Bachelard en El oficio de sociólogo. De hecho, aquí tengo el libro. El libro, bastante popular, muy famoso. Pierre Bourdieu, Jean-Claude Chamboredon y Jean-Claude Passeron. Muy bien. ¿De qué se trata esto? Bueno, esto ya lo habíamos mencionado hace algunas sesiones. Un objeto de estudio es esa delimitación específica que uno realiza en torno a aquello que se va a investigar en una investigación en particular. Debe delimitarse con precisión en los aspectos teóricos y en los aspectos empíricos. Eh, Sin embargo, esta delimitación no surge de manera natural, de manera espontánea, digamos, ¿no? Sino que más bien es una construcción deliberada, es decir, que ahí están presentes las intenciones de la persona que está haciendo y diseñando la investigación. Lo que mencionan Bourdieu y sus colaboradores es que esto más que hacerse simplemente, se construye, se alcanza, se conquista. El objeto se conquista, se alcanza. Eso es lo que mencionan. Y por lo tanto es más que una simple acumulación de criterios, porque responde a una problemática y se construye a partir de fundamentos teórico-epistemológicos. Aquí es donde tendríamos nosotros también que empezar a incluir otras ideas de otros autores, como por ejemplo Wright Mills, quien habla de la imaginación sociológica y nos habla de este paso que uno realiza de la inquietud al problema de investigación. Nos hablan diferentes autores también de cómo se hace esa, ese paso al problema de investigación, y el problema de investigación es lo que finalmente deviene en la construcción de un objeto de estudio, porque entendiendo el problema de investigación como un asunto de carácter público y de carácter complejo, debemos fundamentar, debemos argumentar por qué tenemos un problema de investigación, pero al mismo tiempo vamos delimitando nuestro objeto de estudio, lo vamos contextualizando, porque los objetos de estudio, al menos en la investigación cualitativa, surgen a partir de determinado problema de investigación contextualizado en un momento histórico, en un momento geográfico, en una situación o contexto geográfico histórico particular. Y entonces ahí adquiere ciertas características propias que lo distinguen de cualquier otro objeto de estudio, ¿no? Entonces, debemos construir el problema de investigación haciendo uso, recurriendo a los principios de la imaginación sociológica y además fundamentar también teórica y epistemológicamente cómo es que llegamos a la construcción de determinado objeto de estudio. Recordemos que existen diversas posturas epistemológicas, entonces un objeto de estudio desde una postura positivista, por ejemplo, no será lo mismo, no se construye de igual manera que un objeto de estudio desde una postura interpretativa, comprensiva. Un objeto de estudio desde una postura positivista buscaría más bien la explicación, la relación causa-efecto, se formula de una manera distinta, mientras que un objeto de estudio desde una postura interpretativa, cualitativa, buscaría más bien la comprensión holística de los fenómenos. Entonces, esto debemos tenerlo mucho en cuenta. Recordar
las características de la investigación cualitativa para poder nosotros construir un objeto de investigación cualitativo, comprender los fundamentos epistemológicos de la investigación cualitativa. No vamos a ahondar demasiado en esto, pero el inicio o al menos la introducción del libro de Pierre Bourdieu y colaboradores en el oficio de sociólogo se encarga de distinguir la epistemología de las ciencias sociales, de las ciencias humanas, a la epistemología de las ciencias naturales. Se encarga de describir lo que entendemos por hecho social, que eso también ya lo discutimos en la primera sesión, cuando hicimos la presentación del diagnóstico, porque no se estudian de la misma manera. Entonces, en ese sentido debemos colocarnos, ¿no? Debemos entender la postura epistemológica de la cual partimos para poder construir el objeto de estudio. Entender las peculiaridades, las características propias de hacer investigación en ciencias sociales y en particular desde una postura no positivista, sino más bien interpretativa, hermenéutica, comprensiva, que es lo que hemos tratado de enfatizar mucho desde sesiones anteriores e incluso desde el semestre anterior. Es necesario colocarnos en esta posición epistemológica para poder entender cómo construimos el objeto de estudio. Bueno, la vigilancia epistemológica es un proceso que también nos va a llevar a definir nuestro objeto de estudio, porque, bueno, ¿de qué se trata la vigilancia epistemológica? Nosotros aquí en la imagen tenemos una persona que es un vigilante. Un vigilante, como en este caso en la imagen, está observando, en este caso está observando aparentemente una fábrica, ¿no? En diferentes pantallas, diferentes secciones de la fábrica. En, en la mayoría de las pantallas se observa que todo sucede de la manera prevista, de una manera normal, digamos, de una manera adecuada, según los estándares o los criterios de lo que es adecuado, de lo que es aceptable. Sin embargo, en la imagen del centro abajo, aquí, aparece una persona saltándose la reja. Incluso está subrayada con rojo. Lo que hace el vigilante o la labor del vigilante sería observar todo el entorno y ver que las cosas sucedan de manera adecuada. Cuando observa una amenaza que puede poner en riesgo todo lo demás, por ejemplo, aquí esta persona podría entrar y poner en riesgo a los demás trabajadores, a los procesos de producción, robarse algo, no sé, cualquier cosa. Y eso pondría en riesgo la normalidad o el devenir adecuado de los procesos que se desarrollan dentro de esa fábrica. La labor del vigilante es, en primer lugar, detectar esas amenazas, esos errores, esos riesgos y evitarlos de la manera posible, ¿no? Quizás él podría llamar a algún personal de seguridad, podría alertar a las personas que estén cerca o él mismo ir y detener a esa persona para evitar que cause daño. Si logra evitar el daño, entonces el vigilante está haciendo un buen trabajo. Si por el contrario el vigilante detecta el error y piensa, bueno, esto no es tan importante, lo deja pasar, etcétera, etcétera, entonces no está cumpliendo con su labor porque finalmente esa persona podría causar daños muy graves en la fábrica en la que está trabajando. Entonces, de eso se trata la vigilancia, ¿no? De observar las cosas con atención, es una observación con atención para ver que todo suceda de manera adecuada, para evitar errores, para evitar riesgos. Y en la medida en que se detectan, evitarlos, prevenirlos o eliminarlos si ya se están presentando. Cuando hablamos entonces de vigilancia epistemológica, pues nos referiríamos efectivamente a esa vigilancia pero del proceso de construcción del conocimiento científico, a esa vigilancia del proceso de investigación, porque recordemos, la investigación científica es el proceso que lleva a la construcción del conocimiento científico. Entonces, de eso se trata la vigilancia epistemológica, de vigilar cómo se construye el conocimiento científico, de vigilar el proceso de investigación para evitar errores. Y cuando se presenten los errores, corregirlos. Porque finalmente nos dice Bourdieu y sus colaboradores, el error en la investigación en ciencias sociales es una parte prácticamente inevitable. ¿Por qué? Porque en las ciencias sociales, como lo dice en la introducción, no tenemos un método científico.
a seguir, no tenemos un método diseñado a priori. En las ciencias sociales, como el objeto de estudio es dinámico, es contextualizado, no es universal, no es objetivo, como nosotros somos parte del mismo objeto de estudio como seres humanos, entonces no tenemos un objeto, sino que el objeto se construye y la metodología con la que abordamos ese objeto también se construye. Es decir, es un proceso constante de construcción del objeto mismo, de la metodología, del enfoque teórico, y en ese sentido, en esa construcción, vamos a cometer errores. Es inevitable cometer errores. Y eso sucede porque no hay un método diseñado a priori que nosotros debamos seguir. Si nosotros tenemos ya la estructura que debemos seguir, pues el error se presentaría si nosotros nos salimos de esa estructura. Pero aquí no tenemos esa estructura. Y entonces, en la construcción, vamos cometiendo errores. Y la vigilancia epistemológica, pues es ese proceso de estar atentos a lo que estamos haciendo, de estar analíticos, observadores, para evitar los errores y corregirlos. Bueno, como decíamos hace un momento, ¿no? Como no tenemos método científico a seguir de manera lineal, de manera rigurosa, entonces debemos nosotros crear nuestro propio método. Y eso es lo que le va a dar cientificidad a la investigación en ciencias sociales, el hecho de que nosotros estemos vigilantes al proceso de construcción del conocimiento. La vigilancia epistemológica es lo que le da cientificidad, rigor científico a una investigación en ciencias sociales. La vigilancia epistemológica, entonces, retomando a Pierre Bourdieu, es esa reflexión constante en búsqueda del error. Nos dice Pierre Bourdieu, es un sistema de tradiciones intelectuales que permiten al investigador, a la investigadora, que le dotan de los medios para vigilar su propio trabajo, para corregir su proceso. ¿Dónde podemos cometer errores? En el proceso de investigación en ciencias sociales, en todo el proceso prácticamente, ¿no? O sea, desde el momento en que inicia una investigación en nuestra inquietud, y no podemos salirnos de nuestros prejuicios, de nuestra propia implicación en el objeto de estudio, en el tema que investigamos. Uno inicia con determinados prejuicios, estamos implicados en el objeto de estudio. Si no logramos desprendernos de nuestros prejuicios, si no logramos distanciarnos, cometemos un error. Podemos cometer un error también en el uso de la teoría, sentirnos atraídos quizás a una teoría y utilizarla, cuando tal vez no sea lo más adecuado. Sentir que las teorías están hechas para comprobarse, sentir que un concepto está tan bien diseñado que simplemente lo reproducimos. Esos son errores también en el uso de la teoría. Podemos cometer errores en la elección, el diseño, la aplicación de técnicas de recolección de información. Por ejemplo, pensar que porque nos gusta hacer entrevistas, vamos a hacer una entrevista en una investigación cuando tal vez no sea lo más adecuado. Al momento de hacer el diseño, si no tenemos claro cuál es nuestro objeto de estudio, podemos hacer preguntas que no están bien diseñadas, podemos elaborar preguntas que tal vez se malentiendan al momento de aplicarse con la gente. Podemos hacer errores también en el análisis. Aquí que se podría mezclar estas dos cosas, ¿no? La implicación y la elección y el análisis de las técnicas de la información que recopilamos. Eh, ¿Cómo interpretar adecuadamente algo que observamos, algo que escuchamos en una entrevista? ¿Cómo interpretarlo en función de lo que esta persona nos quiere decir y no de lo que yo creo o yo quisiera escuchar? ¿No? Ahí podríamos entonces también cometer ciertos errores en el análisis, en la escritura, en la interpretación, etcétera, ¿no? La vigilancia epistemológica entonces se trata de que nosotros estemos vigilantes a todo este proceso, hagamos las adaptaciones adecuadas, tomemos las decisiones correctas a partir de esta reflexión y vayamos de manera paulatina controlando esos errores que se nos presentan. Tenemos tres niveles de vigilancia, esto también ya lo hemos discutido en otros momentos. El nivel empírico, que se refiere, recordemos, a los sujetos, escenarios, tiempos de investigación, el nivel teórico, que se refiere a los conceptos, y el nivel metodológico, que se refiere a los procesos de investigación, las metodologías y las técnicas. Aquí tenemos, por ejemplo, este asunto
del libro del Camino de la Disidencia, en donde, por ejemplo, a nivel teórico se delimita como la construcción de la cultura política, que es la conjunción de dos conceptos, cultura política y formación política. A nivel empírico, estudiantes que participan activamente en agrupaciones políticas estudiantiles de estas dos facultades, y la metodología es cualitativa de enfoque biográfico, utilizando los relatos de vida como técnica. Entonces, estos tres niveles se conjugan, aquí aparece como en este diagrama, y en este sentido, la construcción del objeto implica los tres niveles, ¿no? Se formula en las teorías y en las preguntas y en los objetivos de investigación, conjugando los niveles teórico y empírico. Recordemos que acá arriba está el qué investigamos, acá está el dónde, el cuándo, el quién, y aquí está el cómo, ¿no? Este cómo no se suele integrar en los objetivos de investigación o en las preguntas, sino más bien el qué, el cuándo, el dónde, el quién, ¿no? Que es lo teórico y lo empírico. Sin embargo, es muy importante también incluir, cuando hacemos el análisis de nuestro objeto de estudio, el nivel metodológico. Entonces, bueno, este es uno de los ejemplos, ¿no? ¿Podrían ustedes pensar también, incluso podrían hacer este ejercicio, con su propio proyecto de investigación, definir cuál es el nivel teórico, o sea, hacer una escritura así muy concreta de cuáles son los conceptos principales, qué es lo que van a investigar, definir a nivel empírico dónde, cuándo, quién es el aspecto empírico, y a nivel metodológico el cómo. Esto les podrá ayudar a desarrollar sus proyectos de investigación, que hagan este esquemita, ¿no? Con sus temas de investigación. Bueno, para lograr esto, para lograr esta delimitación, en primer lugar, debemos lograr lo que Pierre Bourdieu denomina la ruptura. La ruptura, en este sentido, no es como aparece aquí en la imagen, una ruptura amorosa, sino más bien una ruptura entre el sentido común y el conocimiento científico. El sentido común es el conocimiento propio de la vida cotidiana, el conocimiento que se obtiene de manera empírica en la experiencia, de manera muchas veces incluso irreflexiva. Es decir, simplemente por estar en determinado ambiente se aprenden ciertas cosas, se obtiene cierto conocimiento, pero no porque lo hemos reflexionado, porque lo hemos analizado, etcétera, etcétera. Mientras que el conocimiento científico, recordemos, se obtiene a partir de procesos rigurosos de investigación, que siguen una metodología, que tienen un enfoque teórico, que utilizan técnicas, que se obtiene a partir de un trabajo arduo, digamos, ¿no? De reflexión y de investigación. Ese es el conocimiento científico y es muy distinto del conocimiento de sentido común, porque el conocimiento de sentido común está caracterizado por su ambigüedad, está caracterizado por su imprecisión, mientras que el conocimiento científico, por el contrario, está caracterizado más bien por la precisión, por la falta de ambigüedad, porque aquí las palabras que se utilizan tienen un significado más preciso. Paulo Freire propone, o en una clasificación muy similar, en un libro, Paulo Freire, que se llama el libro Pedagogía de la Autonomía, es un libro que habla acerca de los docentes y de la necesidad que tienen los docentes de investigar, porque nos dice ahí que no existe docencia sin investigación, ni investigación sin docencia. Entonces, lo que dice Paulo Freire es que muchos de los docentes, muchos de los profesores y profesoras de todos los niveles educativos, lo que hacen es generarse preguntas respecto a su propia vida, respecto a su propia práctica, pero desde el sentido común, es decir, desde la curiosidad ingenua, como lo denomina Paulo Freire. La curiosidad ingenua es como este conocimiento que está donde prevalece el prejuicio, donde prevalece la imprecisión. Y lo que nos dice Paulo Freire, cuando uno somete a una reflexión rigurosa, analítica y lógica esos elementos que surgen de nuestra curiosidad ingenua, podemos llegar a lo que él denomina la curiosidad epistemológica, que es lo que logramos después de reflexionar rigurosamente lo que tenemos antes, ¿no? O sea, podría ser algo muy similar a lo que plantea Wright Mills también en La Promesa. Aquí está la inquietud que surge de nuestro sentido común, de nuestra vida cotidiana, la curiosidad ingenua,
podría asemejarse a la inquietud. Y acá de este lado, en el conocimiento científico, está el problema de investigación. Es decir, nuestra inquietud que surge de la vida cotidiana está formulada de manera ambigua, está formulada a partir incluso de prejuicios, pero cuando reflexionamos, cuando sometemos a un análisis sistemático esas inquietudes, esa curiosidad ingenua, podemos llevarlo al nivel del problema de investigación, al nivel de la curiosidad epistemológica. Entre los griegos, tomando otro ejemplo, existían formas argumentativas, lo que ellos denominaban la retórica, es lo que está aquí abajo, el patos, el mitos y el logos. El patos y el mitos eran formas de la retórica que hacían apelación a distintos elementos que no eran precisamente la lógica. Patos refiere a las emociones y mitos refiere al relato, que se asocia mucho con la ficción, con lo inventado, digamos, ¿no? Con los cuentos, digamos, ¿no? El mito. Para convencer a alguien de algo, esa es la retórica, la capacidad expresiva. Muchas veces los griegos podrían decir, bueno, pues vamos a apelar al patos, es decir, a las emociones, o al mitos, al relato. Y con esto podemos convencer a las personas de casi cualquier cosa, ¿no? No sé, imaginemos, por ejemplo, un juicio un juicio como los que hemos visto en las películas que suceden en Estados Unidos, ¿no? Donde está el jurado de un lado, está el juez, está el acusado y hay un público. Y los abogados se levantan y tratan de hablar con el público, con el juez y con el jurado para poder convencer de que su cliente es ya sea inocente o culpable, ¿no? Y entonces podrían apelar, de hecho sucede mucho en las películas, tanto a las emociones, por ejemplo, aquí tenemos a mi cliente, él es una muy buena persona, es padre de tantos hijos, ha vivido de tal manera, y entonces nos hace sentir tal vez una lástima, una empatía, es decir, apela a las emociones para poder convencernos de que esa persona es inocente o es culpable, por el contrario, ¿no? O bien apelar al mitos, al relato, ¿no? Hacer una narrativa de las cosas que podría rayar incluso de pronto en lo falso, en lo inventado, en lo ficticio, para poder convencernos. Sin embargo, lo que los griegos decían es que esas formas expresivas de la retórica no son las más adecuadas cuando uno quiere lograr lo que ellos denominaban el logos o la racionalidad o la lógica. En el conocimiento científico, la forma de argumentar no tiene que ir ligada ni a las emociones, ni al relato, ni a la ingenuidad, ni al sentido común, ni a la imprecisión. En el conocimiento científico debe predominar la precisión, debe predominar la razón. Y la razón es lo que se denomina acá el logos. El logos es la lógica. El logos, nosotros lo hemos escuchado, ¿no? Es esa terminación de las palabras como por ejemplo sociología, como por ejemplo biología. Logos lo entendemos muchas veces como tratado, ¿no? Pero bueno, ese tratado implica un tratamiento lógico de las cosas a partir de razonamiento lógico. Lógico, logos, lógico. Eh, la lógica está dominada por el pensamiento racional. Acá, por ejemplo, ya no vale entender o decir las cosas a partir de nuestras emociones, porque las emociones se alejan un poco de la lógica. Lo mismo el mitos, porque el mitos puede entrar en el terreno de lo ficticio. Acá debemos basarnos en cuestiones más, no quiero decir objetivas, pero podría ser una buena palabra en este caso, ¿no? Más cercanas a lo que uno podría dar como hechos, realidades o expresiones lógicas que apelen a la racionalidad. Entonces, el conocimiento científico debe estar dominado por el logos y el logos nos exige que hablemos con precisión, que hablemos con, o sea, si uno dice una palabra, esa palabra debe significar algo más preciso que cuando uno lo dice desde el sentido común. Entonces, lo que nos dice Pierre Bourdieu es que debemos romper
con el conocimiento de sentido común y acceder al conocimiento de sentido científico, que se denomina o se rige por la curiosidad epistemológica, por la reflexión, por la lógica, por la racionalidad. Algunos ejemplos de cómo se dan estas rupturas. Por ejemplo, en la parte de este lado, con el perrito chiquito, tenemos la inquietud y del otro lado, el objeto de estudio, digamos, ¿no? O las preguntas de investigación ya formuladas con conceptos, con precisión. De este lado está el sentido común que se rompe y se trasciende para llegar al conocimiento científico. Este es el ejemplo del libro de mi tesis de, bueno, no, este es de mi tesis de maestría. Son ejemplos de mi propia experiencia, entonces por ahí puede empezar, ¿no? Yo era estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras en la maestría y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la licenciatura. Y llegué a conocer personas también de la Facultad de Derecho. Y uno tiene prejuicios siempre, ¿no? Yo me preguntaba, ¿por qué los alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales son revoltosos y disidentes y los de la Facultad de Derecho son muy cuadrados e institucionales? Sin embargo, aunque eso puede ser el inicio para una investigación, está planteado completamente a partir de prejuicios, está planteado de una manera muy ingenua y muy del sentido común. Las palabras que se utilizan ahí no son precisas. Por ejemplo, esto de revoltosos y disidentes son cuestiones imprecisas, son palabras cotidianas, cuadrados, institucionales. O sea, uno lo entiende en una conversación, pero para una investigación esas palabras no nos sirven, no tienen un significado preciso. Por otra parte, ya planteado como objeto de estudio, nos dice acá, ¿cuáles son las representaciones sociales respecto a la participación política que tienen los alumnos de licenciatura de las facultades de Ciencias Políticas y Sociales y Derecho de la UNAM? Esa fue la pregunta de investigación. Y acá tenemos conceptos, representaciones sociales, participación política y una delimitación también de corte empírico. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Bueno, nuevamente, esa tesis de maestría derivó un poquito en mi interés en lo que realicé durante el doctorado y que después se publicó en el libro del Camino de la Disidencia. Como inquietud, ¿quiénes son los chavos que ocupan los cubos en las facultades de la UNAM? ¿Qué hacen? ¿Cómo se organizan? ¿Cómo piensan? ¿Cómo llega un estudiante a ser un activista de izquierda radical? O sea, esas son las inquietudes. Y nuevamente están tal vez un poquito, ya no tan prejuiciadas quizás, pero sí un poco, pero sí un poco prejuiciadas. Y además planteadas con un lenguaje coloquial. Por otra parte, ya como preguntas de investigación, tenemos cómo es la cultura política de los estudiantes activistas de izquierda radical de la UNAM, cómo es el proceso de formación política de los estudiantes activistas de izquierda radical en la UNAM, en particular de dos facultades, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces, aquí se empiezan a integrar conceptos, cultura política, formación política, se empieza a delimitar también, es decir, ya hay esta inquietud, se racionaliza, se reflexiona y se delimita conceptual y empíricamente. Otro ejemplo, este es el más triste de todos, ¿no? ¿Por qué a algunos de mis alumnos no les gustan mis clases de investigación? Bueno, porque yo soy docente esta materia que les imparto, Investigación Pedagógica 5 y 6 desde el año 2011, y he observado eso, ¿no? Que muchos alumnos no les gusta la investigación, me lo han dicho incluso, ¿no? Pues no, es que a mí no me interesa o cualquier cosa, ¿no? Entonces, esa inquietud me lleva a preguntarme, ya del otro lado, ¿no? ¿Cuáles son las representaciones sociales de los alumnos de licenciatura en Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM respecto a la investigación educativa? Como pueden ver, esta inquietud ya no se parece tanto al problema de investigación, a la pregunta de investigación, pero al objeto de estudio. Pero este es el origen, ¿no? Cuando se racionaliza, cuando se analiza, se puede convertir en esto. Siguiente. Esto es lo que estoy trabajando actualmente en la FES Iztacala. ¿Cómo llega alguien a ser docente de la FES Iztacala? Porque es una facultad del área de la salud. Si son egresados de las mismas licenciaturas que ahí se imparten. O sea, yo me empecé a preguntar, bueno, a ver, no son ni normalistas, ni egresados de alguna carrera donde se enseña a dar clases, ¿no? Entonces, ¿cómo aprenden a dar clases los docentes de la FESI? ¿Cómo dan sus clases? ¿Qué actividades realizan? Y esas preguntas de investigación lo convierto en preguntas de investigación como que son las de este lado.
cómo son las trayectorias profesionales de los docentes de la FES Iztacala, cómo es el proceso de formación docente de las y los profesores de la FES Iztacala, cómo es la cultura docente. Entonces, acá se integran ya conceptos. Los conceptos tienen más precisión que las palabras cotidianas. Las palabras cotidianas se pueden utilizar de muchas maneras en distintas situaciones. Los conceptos tienen un uso más preciso. Aún en ciencias sociales que no son tan precisos ni tan perfectos, pero sí son más precisos, mucho más precisos que el lenguaje cotidiano. Entonces, de esto se trata la ruptura. Cuando no se logra la ruptura, nos quedamos como el perrito chiquino, el perrito este chiquito, ¿no? ¿Y qué sucede? Que hacemos sociología espontánea. La sociología espontánea es lo que denomina Pierre Bourdieu como jugar al sociólogo. Somos como estos niños que están en la fotografía. Estos niños están jugando al periodista. Como podemos ver, la cámara es de juguete, el micrófono es de juguete. Ellos están jugando a que hacen periodismo, pero no lo están haciendo realmente, están jugando. Entonces, si uno no logra la ruptura, nos quedamos como esos niños jugando a que hacemos investigación, como que aplicamos técnicas, como que interpretamos, como que analizamos, como que hacemos, como que escribimos, pero realmente sin llegar a hacer ciencia, ¿no? Simplemente intentando hacer ciencia. Dice acá. Bueno, la sociología espontánea entonces se va a lograr cuando rompemos con el sentido común y nos colocamos desde un sentido racional. Y cuando hacemos sociología espontánea, además, pueden suceder muchas otras cosas, como lo que dice aquí Bourdieu. Se debe renunciar a la pretensión u obsesión de pensarlo todo de todas las formas y en todas las relaciones a la vez. En las situaciones concretas de la práctica científica no se puede tener la pretensión de construir problemáticas o teorías nuevas, sino cuando se renuncia a la ambición imposible, que no es escolar ni profética, de decirlo todo sobre todas las cosas y además ordenadamente. Todo sociólogo, en este caso investigador educativo, investigadora educativa, debe ahogar en sí mismo el profeta social que el público le pide encarnar. En pedagogía sucede mucho esto, ¿no? O sea, como la pedagogía es un poquito una ciencia aplicada, es decir, que uno espera que las investigaciones tengan repercusiones o se puedan aplicar en situaciones reales de enseñanza-aprendizaje, entre otras cosas, se espera que la investigación educativa resuelva muchos de los problemas que aparecen en los ambientes educativos. Sin embargo, hemos visto, sobre todo lo vimos con Wright Mills, los problemas de investigación no precisamente tienen esa intención de resolver las cosas, ¿no? Sino más bien de comprenderlas. Y uno puede comprender más en la medida en que delimita su objeto de estudio. Así que debemos tener cuidado con esta necesidad de ahogar al profeta. Yo la vería muy relacionada en el caso de la pedagogía y de la investigación educativa con ese asunto de yo voy a hacer una investigación para cambiar tal cosa, yo quiero proponer tal cosa, yo quiero intervenir en tal cosa. O sea, yo les pediría que de entrada, por ejemplo, ahoguen un poquito esas necesidades de intervenir y de proponer, y eso lo dejen para después de hacer las investigaciones. Ustedes pueden proponer e intervenir en todo lo que quieran, pero primero comprendan los fenómenos de manera delimitada, de manera precisa, y después piensan cómo o qué hacer con ello, ¿no? Con ese conocimiento. Pero en primer lugar, comprender. Ahí está ese profeta que deben ahogar. Eh, para esto debemos entender, bueno, en este proceso de ruptura, de ahogar a nuestro profeta interno, de saltar del hecho del sentido común al hecho del conocimiento científico, debemos entender que este hecho científico se construye. Aquí dice Bourdieu, una cosa es el hecho real, que es preconstruido por la percepción, serían como las inquietudes o los temas de investigación que nos interesan, donde estaba el perrito chiquito, ese es el hecho real, ¿no? Mientras que el hecho científico es el sistema de relaciones expresamente construido. El hecho científico ya está problematizado teóricamente, ya está problematizado empíricamente, ya está delimitado. Vamos a ver un ejemplo que nos pone Bourdieu. Nos dice, no basta multiplicar el acoplamiento de criterios tomados de la experiencia común
para construir un objeto que, producto de una serie de divisiones reales, sigue siendo un objeto común y no accede a la dignidad del objeto científico por el solo hecho de prestarse a la aplicación de técnicas científicas. Nos habla aquí de un ejemplo, el ocio de los adolescentes de un complejo urbanístico en la zona este de la periferia de París. Uno podría pensar que este objeto de estudio está bastante bien delimitado, que nos permite comprender, que nos permitiría hacer la investigación, digamos, ¿no? Porque aquí tenemos distintos elementos, son criterios tomados de la experiencia común, es decir, son hechos reales. Ocio, adolescentes, complejo urbanístico, zona este de la periferia de París. Se ponen todos unidos entre sí y se convierten en un objeto. Sin embargo, aquí uno tendría que ponerse a pensar, ¿realmente está bien delimitado? ¿Realmente está bien construido? Sobre todo en el uso de una palabra es donde yo noto el problema. La palabra ocio. ¿Qué significa ocio? ¿A qué se refiere el ocio? Esa es una palabra cotidiana. Y uno pensaría, ¿está bien utilizada? ¿A qué se refiere? Creo que si nos ponemos a pensar, pocas personas o muy pocas personas podríamos ponernos de acuerdo en qué es el ocio. El ocio es el tiempo libre. El ocio se refiere a una cuestión positiva o negativa. Por ejemplo, a veces se dice que el ocio es la madre de todos los vicios, ¿no? O ando de ocioso, por ejemplo. Pero también hay otras posturas en donde se llega a pensar que el ocio más bien fomenta la creatividad y el tiempo de ocio es un espacio para la formación, entre otras cosas, ¿no? Entonces parece que no hay consenso. Lo que uno tendría que hacer es ponerse a analizar qué significa ocio y si esa es la palabra más adecuada. Yo, por ejemplo, me pondría a leer. Hay unas varias publicaciones que hablan acerca de la sociología del tiempo libre. De hecho, es un campo de estudio de la misma sociología, la sociología del tiempo libre. Y me pondría a preguntarme, ¿la palabra ocio es la adecuada? ¿O por el contrario, tendríamos que utilizar tiempo libre? Quizás tiempo libre podría ser más adecuado. ¿Cómo es el uso del tiempo libre de los adolescentes? Y entonces tendríamos que distinguir cuál es, en qué se distingue el tiempo libre de lo que no es tiempo libre. Es decir, precisar el uso de las palabras, ¿no? Precisar si vamos a quedarnos con ocio, qué es el ocio y qué no es el ocio. Si uno no lo problematiza de esa manera, uno puede hacer investigaciones, uno puede aplicar cuestionarios, entrevistas, lo que ustedes quieran. Esas son las técnicas científicas de las que hablo aquí en la última frase, aplicación de técnicas científicas, pero si nosotros no entendemos qué es el ocio, entonces la aplicación de esas técnicas científicas no apunta a ningún lugar, no tiene dirección, no tiene sentido. Para poder nosotros precisar lo que queremos saber, recuerden, lo que queremos saber, el qué es la teoría, es el concepto. Lo que necesitamos es una problemática teórica. ¿Qué es una problemática teórica? Bueno, aquí nos dice Bourdieu. Un objeto de investigación, por parcial y parcelario que sea, no puede ser definido y construido sino en función de una problemática teórica que permita someter a un examen sistemático todos los aspectos de la realidad puestos en relación por los problemas que le son planteados. O sea, la problemática teórica es precisar nuestras palabras. Nosotros utilizamos palabras, pero no son palabras simplemente, son conceptos y deben ser precisos, deben ser bien entendidos. En la problemática teórica, así en palabras simples, significa que uno analice el origen de sus palabras, analice su significado, analice cómo han sido trabajadas, a qué aluden, a qué hacen alusión y a qué no. Qué sí son y qué no son. Definir qué sí es esto y qué no es. Eso es la problemática teórica. Y para esto, bueno, evidentemente vamos a hacer uso, vamos a retomar distintas ideas de varios autores. Por ejemplo, un autor, si nosotros, por ejemplo, estuviéramos trabajando el concepto de trabajo, deberíamos definir, a ver, tal autor define el trabajo como esto y aquello. Por otra parte, este otro autor define el trabajo como esto y aquello. En algunas cosas coinciden, en otras cosas difieren. Un tercer autor dice que el trabajo es esto y aquello. Y entonces vamos viendo nosotros
a partir del análisis de distintos autores, qué es lo que tienen en común, qué es en lo que difieren, cómo, y a partir de ahí uno crea o construye, digamos, el concepto de trabajo que nosotros vamos a retomar para nuestra investigación. De esta manera, nos dice aquí Bourdieu también, la verdadera acumulación supone rupturas. El progreso teórico implica la integración de nuevos datos a costa de un enjuiciamiento crítico de los fundamentos de la teoría que aquellos ponen a prueba. Es decir, debemos entender que la teoría no se debe usar de manera dogmática, porque no son leyes. No se trata simplemente de repetir conceptos. Si los conceptos fueran leyes, o sea, si fueran ya definitivos y absolutos, pues no tendríamos nada que hacer realmente, nada más repetir los mismos conceptos que ya son absolutos. Pero como no son conceptos absolutos ni son leyes, entonces hay que construirlos. Y además, analizar y construir nuestros conceptos con base en lo que otros autores han dicho, es decir, desde un nivel teórico, pero también enjuiciar esos conceptos con los datos que obtenemos de la realidad. Aquí dice, la teoría es una herramienta analítica. Otorga cierto vocabulario y referentes al investigador para que éste pueda analizar la información empírica obtenida. Es decir, lo que nosotros obtenemos de la recolección de las entrevistas, de las observaciones, etcétera, etcétera, nos va a permitir analizar las realidades con la ayuda que nos da la teoría. La teoría nos da el vocabulario especializado para nosotros poder hacer nuestros análisis de esa misma realidad. Y como no tenemos teorías universales y absolutas y completamente validadas, pues entonces debemos entender además que cada objeto de estudio es único y particular, que no existen dos objetos de estudio iguales, por lo tanto, la teoría no puede ser simplemente utilizada, sino debe ser también construida, teorizar. Y así como construimos la teoría, bueno, uno construye su objeto de estudio. ¿No? El objeto de estudio está construido de teoría, de metodología y de aspectos empíricos. Quizás los aspectos empíricos uno no los construye como tal, ¿no? Sino uno más bien los delimita. Pero en el uso de la teoría también hay delimitación de conceptos y además hay construcción de conceptos. Estas son cosas que están en el orden de las ideas, ¿no? Uno construye sus conceptos, uno construye la teoría. Y así como construimos la teoría, bueno, aquí hay algunos ejemplos de diversas teorías, ¿no? Teorías como las representaciones sociales, las teorías de la posmodernidad, la teoría crítica, la fenomenología, la sociología de la vida cotidiana, la sociología comprensiva, el interaccionismo simbólico. Y de las teorías surgen muchos conceptos. Estos son solamente algunos, hay muchos más. Eh, de estos conceptos se deben construir y las teorías se deben también reconstruir a partir de lo que uno va encontrando en el propio proceso de investigación. Entonces, la teoría se construye y a su vez también construimos la metodología y las técnicas. En la investigación en ciencias sociales, recordemos, no tenemos el método hecho a priori. Entonces hay que construir la metodología. De hecho, esa es una de las, bueno, es uno de los debates, no hay tampoco así como precisión absoluta, pero ¿cuál sería? Reflexionen. ¿Cuál es la diferencia entre método y técnica? Método, no, perdón. ¿Cuál es la diferencia entre método y metodología? Método y metodología. Bueno, desde mi punto de vista y bueno, por lo que también he leído y he estudiado, el método es una serie de pasos a seguir que ya está estructurada, mientras que la metodología, por la terminación logía, logos, implica reflexión, implica construcción. Es decir, es la reflexión o el estudio de los métodos para construir un método adecuado a un objeto de estudio y que sirve para ese objeto de estudio y no para otros. O sea, hay métodos generales, tal vez como la etnografía, como el método biográfico en ciencias sociales, como la investigación endógena, lo vimos la vez pasada, ¿no? O técnicas como la entrevista o como la autoobservación, como el relato de vida, etcétera, etcétera. Pero eso no quiere decir que uno tome lo que otros autores han propuesto y lo aplique de manera lineal, literal en nuestras propias investigaciones, sino que uno debe reflexionar. Ahí está el logos, ¿no?
reflexionar lógicamente, y ahí está la vigilancia epistemológica también, construir también la metodología, construir las técnicas. Dice Bourdieu, a la tentación que siempre surge de transformar los preceptos del método en recetas de cocina científica o en chucherías de laboratorio, solo puede oponérsele un ejercicio constante de vigilancia epistemológica, que subordinando el uso de las técnicas y conceptos a un examen sobre las condiciones y los límites de su validez, proscriba la comodidad de una aplicación automática de procedimientos probados. Aplicación automática de procedimientos probados sería, por ejemplo, ahí está Juan Luis Álvarez y dice que una entrevista se hace de esta manera y yo lo hago de la manera igualita como lo dice Juan Luis Álvarez. Él ya lo probó y además está publicado en un libro. Y señale que toda operación, no importa cuán rutinaria y repetida sea, debe repensarse a sí misma y en función del caso particular. Es decir, sí, Juan Luis Álvarez dice que la entrevista se hace de esta manera. Sin embargo, yo debo reflexionar si eso me sirve o no me sirve esa serie de pasos que él me propone para mi objeto de estudio, porque yo estoy haciendo una investigación que no hizo él, que hice yo. Es mi propio objeto, mi propia construcción. Entonces debo repensarlo en función del caso particular que yo estoy trabajando. Y además, entender que en la elección y aplicación de las técnicas debemos estar conscientes de que para saber construir un objeto y al mismo tiempo conocer el objeto que se construye, hay que ser conscientes de que todo objeto científico se construye deliberada y metódicamente. Y es preciso saber todo ello para preguntarse sobre las técnicas de construcción de los problemas planteados al objeto. Es decir, si nosotros estamos completamente conscientes de que el objeto se construye, de que la teoría se construye y de que finalmente todo el proceso de investigación es construcción, la elección de las técnicas también debe ser construcción y debemos analizar los límites y la validez de cada una de las técnicas. Dice aquí, los que obran como si todos los objetos fueran apreciables por una sola y misma técnica o indiferentemente por todas las técnicas, olvidan que las diferentes técnicas pueden contribuir en medida variable y con desiguales rendimientos al conocimiento del objeto. Solo si la utilización está controlada por una reflexión metódica sobre las condiciones y los límites de su validez, que depende en cada caso de su adecuación al objeto, es decir, a la teoría del objeto. O sea, nosotros debemos adaptar las técnicas a las características de nuestro objeto de estudio y no simplemente utilizarlas. Y además entender que no todas las técnicas sirven para todas las investigaciones, ni todas las investigaciones requieren de las mismas o de todas las técnicas. Sería como el niño con el martillo. Pensemos que el martillo es una técnica. El niño con el martillo puede pensar, como el niño no sabe bien cómo se utiliza un martillo, el niño no es experto en el uso de martillos, el niño va a pensar que el martillo se puede usar para varias cosas. Y el niño va a usar el martillo para pegarle a las personas, para pegarle a los animales, para romper vidrios, para pegarle a los muebles. Y uno como adulto, conocedor, uno podría decir, ese niño está usando mal ese martillo, porque el martillo no se usa para eso. El martillo se usa para poner clavos, para quitar clavos, para cosas más particulares y más específicas. Y sabemos cuándo usar un martillo y cuándo no usar un martillo sin usar otras herramientas. Entonces, uno debe conocer las técnicas. Por eso la sesión de la semana pasada estaba enfocada en las técnicas, en conocer las características de las técnicas. Pero ahora, con ese conocimiento que tenemos de las técnicas, debemos saber cuándo utilizarlas y cuándo no. Les decía en el ejercicio anterior, el procedimiento correcto es primero construir el objeto de estudio, después elegir las técnicas. En el ejercicio de la semana pasada se hizo al revés. Se eligió una técnica y con base en las características de la técnica se construye el objeto. Lo que nosotros tenemos que hacer, por ejemplo, en sus proyectos de investigación, es primero delimitar bien su objeto de estudio, construir bien su problemática, su objeto, delimitarlo, definir bien los conceptos y las teorías, definir el método general o la metodología general que van a seguir. Después pensamos en las técnicas. Es como en ese sentido, ¿no? Como lo veíamos en la primera sesión, epistemología, paradigma, epistemología, teoría, metodología, técnicas,
y luego el instrumento. Técnicas e instrumento vienen al final, porque uno elige las técnicas, o no solo elige las técnicas, construye las técnicas, adapta las técnicas en función de la metodología y de la teoría y de la construcción del objeto que parte de principios epistemológicos. Ahora, esto es en la elección de las técnicas. Otra cosa es el análisis. Ya nos vamos a enfrentar a esto más adelante. ¿Cómo hacer el análisis de investigación? Bueno, esta imagen parece muy adecuada para ello. Analizar la investigación o analizar la información es como ordenar las serpientes que están en la cabeza de la medusa, colocarlas, peinarlas. Están todas enredadas. Ahora debemos ordenarlas. Eso es el análisis, acomodar los datos de una manera distinta. Para esto, primero debemos preguntarnos si hicimos las respuestas adecuadas, porque hay una falsa neutralidad de las técnicas. Dice aquí, el sociólogo que niega la construcción controlada y consciente de su distancia con lo real y de su acción sobre lo real, puede no solo imponer a los sujetos preguntas que su experiencia no les plantea y omitir las que en efecto surgen de ella. Dice abajo, ni siquiera las preguntas más objetivas, las que refieren a conductas, no recogen sino el resultado de una observación efectuada por el sujeto sobre su propia conducta. ¿Trabajó usted hoy? La palabra trabajar puede ser entendida de distintas maneras por distintas personas. Algunas personas piensan que el trabajo es únicamente aquella actividad remunerada. En este sentido, por ejemplo, los estudiantes no trabajan porque no les pagan para ello. Otras personas piensan que el trabajo también, por ejemplo, se refiere a la labor intelectual. Otras personas piensan que el trabajo también, por ejemplo, son las labores domésticas. Otras personas piensan que el trabajo es incluso levantarse de su cama, bañarse, lavarse los dientes, porque eso cuesta trabajo. Por ejemplo, hoy y durante la pandemia en general me ha costado trabajo levantarme en las mañanas porque no me da sueño en las noches, entonces me cuesta trabajo en la mañana. Así que yo diría, sí trabajé el día de hoy porque me costó mucho trabajo levantarme para hacer la clase. Y bueno, aparte trabajé porque estoy haciendo la clase. Bueno, no sé, pero otras personas podrían decir, no, yo no trabajé hoy porque pues he estado en mi casa toda la semana, aunque trabajo, aunque estoy ahí en la computadora, pues en realidad trabajar es ir al trabajo, ¿no? O sea, estar en el lugar, en la oficina, en la escuela, en la fábrica, etcétera, etcétera. Entonces habrá gente que, por ejemplo, durante toda la pandemia, durante toda la cuarentena, no ha trabajado y habrá otras personas que digan, yo sí he trabajado. Es decir, cada quien entiende trabajo desde su propio referente, como ellos piensan o como ellos entienden que es el trabajo. Así que esa pregunta, que parece muy objetiva, está muy mal planteada, porque cada quien va a responder lo que entiende por trabajo. ¿Qué haría yo? Yo no preguntaría, ¿trabajó usted hoy? Porque entonces apelaría a que la persona me responda según su entendimiento del trabajo. Yo preguntaría, ¿qué hizo usted el día de hoy? Y entonces, si yo estoy haciendo un estudio acerca del trabajo, yo previamente ya debía haber definido y construido mi concepto de trabajo. Y entonces, con la respuesta que obtenga de qué hizo usted el día de hoy, yo puedo definir si esa persona trabajó o no trabajó el día de hoy, porque yo ya tengo un concepto de trabajo y ese concepto que yo construí es propio de mi investigación, de mi proceso de investigación. Ese concepto no lo tienen por qué compartir todo el mundo al que yo le pregunte si trabajaron o no trabajaron, o aquellas personas a las que yo quiera saber si trabajaron o no trabajaron, ¿no? Bueno, en este sentido, uno debe pensar muy bien qué pregunta realizar, si son las más adecuadas, si se pueden malinterpretar, si se pueden malentender. Eso es una cuestión fundamental en el diseño de los instrumentos y en el análisis de la información que obtengamos de ellos. Otro riesgo que podemos correr es la violencia simbólica. Dice ahí, no basta con que el sociólogo escuche a los sujetos, registre fielmente sus palabras y razones para explicar su conducta y aún las justificaciones que proponen. Al hacer esto,
corre el riesgo de sustituir lisa y llanamente sus propias prenociones por las prenociones de quienes estudia o por una mezcla falsamente científica y falsamente objetiva de la sociología espontánea del sujeto, del científico y de la sociología espontánea de su objeto. Es decir, si no tenemos nuevamente la ruptura, si no rompimos con nuestro sentido común, si estamos colocados desde la sociología espontánea, creemos que estamos haciendo investigación cuando en realidad nada más estamos imponiendo nuestros prejuicios y dejándonos llevar por nuestro sentido común. Por más que aparentemente estemos haciendo un registro fiel de lo que los sujetos nos dicen. Aquí tenemos un ejemplo bastante interesante. Cuando las personas observan esta imagen, que es una imagen que he mostrado a distintas personas en distintos momentos, yo les digo, a ver, ¿qué piensan de esa imagen? ¿Cómo la interpretan? ¿Qué está haciendo ese niño? ¿Cómo se siente? Mucha gente dice, bueno, algunas personas dicen, es que está angustiado. Pobrecito niño. No, se ve que se le está pasando muy mal. Lo han de ver obligado a hacer eso. Es que le dejaron mucha tarea. Ay, no, pobre niño. Y otras personas dirán, no, yo más bien creo que está interesado. Parece que está resolviendo un problema que lo tiene bastante absorto en la labor. Yo no creo que esté sufriendo. Yo creo que le gusta este tipo de retos. Y habrá otras personas que digan, yo creo que sus papás lo obligan. O habrá otras personas que digan, no, él mismo fue a la biblioteca y buscó todos esos libros y le gusta estar rodeado de libros y, así, y ponerse retos intelectuales a sí mismo. Es decir, habrá quien piense que está en una situación bastante desagradable y habrá quien piense que está en una situación que le resulta más bien agradable. ¿Cómo definimos esto? Bueno, la imagen por sí misma no nos dice dónde está ni siquiera, ¿no? Está en su casa, está en una biblioteca, está en la escuela. La imagen no nos da elementos del contexto. Yo lo que diría, bueno, es que no podemos realmente interpretar esta imagen porque nos faltan datos. Si nosotros hacemos o intentamos interpretar la imagen, estamos nosotros imponiendo nuestras prenociones en lo que está sucediendo con ese niño sin saber qué está sucediendo con ese niño. Es decir, es violencia simbólica. Le estamos dando un significado a la imagen que puede o no tener con base en lo que nosotros creemos que está pasando ahí. Y eso que nosotros interpretamos se basa en los sentimientos que nos hace sentir esa imagen. Si a mí me hace sentir angustia, yo lo interpreto como que ese niño está angustiado. Quien está angustiado soy yo, no el niño. Si a mí me hace sentir satisfacción o placer o cualquier otra cosa, quien siente eso soy yo, no el niño. Entonces, nosotros imponemos nuestras prenociones a nuestro sujeto de estudio. Y eso es algo muy riesgoso, debemos tener mucho cuidado porque eso es violencia simbólica en el proceso de análisis de la información, ¿no? Y bueno, finalmente, creatividad. La creatividad es importante porque en investigación social no hay un camino trazado a priori, sino que cada caso es distinto, es decir, cada objeto de estudio tiene ciertas características propias de ese objeto de estudio. No tenemos método. Nos dice Hernández Sampieri en el libro de Metodología de la Investigación que hacer investigación es como meterse a un laberinto de estos como el que aparece en la imagen. Uno se mete al laberinto y en el camino vas a cometer errores, te vas a encontrar con caminos sin salida, vas a tomar un camino erróneo. Y entonces uno va analizando el camino, va observando el camino y puedes ir corrigiendo hasta que finalmente sales. Habrá gente que se tarde más y habrá gente que se tarde menos. Sin embargo, yo les diría también, hay que prepararse antes de entrar. Lo que yo haría, por ejemplo, es irme a la salida y preguntarle a los que salieron, oiga, y más o menos usted cuánto se tardó en recorrer el laberinto. Y como para dónde está el camino, como para la derecha, como para la izquierda, como para el centro, el camino es lodoso o tiene pasto o tiene piedritas o es de cemento. Es decir, uno antes de entrar al laberinto se prepara haciendo una investigación de cómo es ese laberinto. Es como hacer el estado del arte, digamos, ¿no? El estado del arte nos permite entender cómo se ha investigado este tema, dónde se ha investigado, qué procesos se han seguido, a qué conclusiones se han llegado. Y finalmente yo voy a entrar y ya voy a llevar cierta preparación y podré encontrar el camino mucho más fácil si estoy preparado
para entrar en ese laberinto. Cometeré errores, efectivamente, pero voy preparado también para corregir esos errores. Eso es la vigilancia epistemológica. Y dice aquí el meme de Albert Einstein. Quiero aclarar que esta frase no es de Albert Einstein porque yo la busqué y eso no lo dijo, simplemente se le atribuye a Albert Einstein en las frases de Internet. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Imagínense que todas las investigaciones hicieran siempre lo mismo, entonces tendrían que llegar necesariamente a las mismas conclusiones y eso evidentemente es un error. Todas las investigaciones en ciencias sociales son distintas porque estudian objetos de estudio distintos, así que debemos hacer cosas distintas, construir nuestra teoría, construir nuestra metodología, construir nuestras técnicas con creatividad, ¿sí? Pero con rigor científico, con vigilancia epistemológica. Y bueno, vamos a ver un video. Voy a salir de la pantalla porque necesito compartirles el sonido. Vamos a ver un pequeño video. Otra vez. A ver, me equivoqué. Debo compartir el sonido. Compartir sonido. Muy bien, vamos a ver un video. Es un cortometraje de una película que está una película mexicana publicada bueno, no publicada, sino difundida, hecha en los años 50, acerca de una investigadora, una etnógrafa de Estados Unidos que se viene aquí a México a hacer un análisis etnográfico en Chiapas, en una comunidad indígena. Entonces, observen y analicen el siguiente video y responda las siguientes preguntas. ¿Qué errores comete la investigadora durante el proceso de investigación, específicamente en la construcción del objeto de estudio, la recolección de información y la interpretación de los datos? ¿Cómo hubiera procedido usted para no cometer esos errores? Esto es una tarea, la pueden hacer de manera individual o en equipos de hasta 3 personas y se entrega, como todas las tareas, en OneDrive. Entonces, vamos a ver el cortometraje. Aquí tenemos ya nuestro escenario. Por fin estoy en el sur de México. Y este es mi primer encuentro con los indios tzotziles. Cuerpos, almas y costumbres. Eso es lo que yo busco. Para conocerlos dejé mi propia tierra. Seguramente encontraré en este paisaje todo el material que necesito para terminar mis estudios de antropología. ¿Cómo recibirá el doctor González la carta de recomendación que le traigo? Él es el jefe de la clínica del Instituto Nacional Indigenista en Chamula. Ojalá quiera ayudarme en mis investigaciones con el mismo entusiasmo con que ayuda a los indios. Tuve suerte. El doctor González atendió mi petición, con la cortesía que es tan natural en todos los mexicanos. Y así pude iniciar mis estudios al día siguiente. Listo. Ya, gracias. Ahora usted, señor. No, yo no. Usted, señora. A ver usted. Quítese el sombrero. $119.
Qué cráneo más interesante. Fíjese en una cosa, doctor González. Las medidas que hemos tomado me demuestran que estos indios forman una de las razas más primitivas del mundo. ¿Qué se te ofrece? Señor doctor, ¿no me hace usted favor de ir a ver a mi mujer? Porque no puede nacer mi hijo. ¿Qué es? Un parto difícil. ¿Dónde es tu paraje? Aquí nomás en Abenchao. Y pregunte por la casa de Mariano. Apúrese, por lo que más quiera. Bueno, ahí te alcanzo. Voy por mi instrumental. Me interesa mucho acompañarlo. Si no estorbo. Todo lo contrario, Jane. Me será muy útil. Gracias. Ya te dije que la dejaras. La estás matando, Altagracia. ¿Matando? ¿Qué sabes tú de esos asuntos? Váyase, doña Altagracia. Ya déjese de esas cosas. Váyase. Le voy a trincar la cintura con el rebozo. Tú agarra de la otra punta. Está grave, hay que apurarse. Anda, Mariano, muévete. Déjela. Ahora va a venir el doctor. ¿Qué? La paciente es mía y no la suelto. Va. Si no sigo, se muere. Anda, si no ayudas, no estorbes. Aguanta. Dile a esos que se larguen. ¿Quién se va? Eres tú. Está bien, ahí te lo hagas. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo pueden vivir seres humanos en estas condiciones? Apaga el fuego y abre las puertas. Hicimos un machito. Se parece a aquella en lo trompudo. Que Dios te lo pague, doctor. Qué bonito. ¿Qué va a hacer con el canasto? ¿Para qué recoge la ceniza? Averígüelo usted misma. Qué bueno que hay bastante.
Voy a seguirlo. ¿Qué hace usted? ¿Para qué riega ceniza? Para conocer el chulel de mi niño. ¿El chulel? Sí, el chulel es el alma del primer animalito que pase por aquí. Él protegerá a mi niño. Será su espíritu bueno. ¿Oh? ¿Pero cómo lo conocerá? Por las huellas que queden en la ceniza. Veré si el chulel es de conejo, mirlo, coyote, asegún. El chulel cuidará a mi muchachito y será su amigo siempre. Además, le dará su nombre. ¿Le dará su nombre? Claro, todos los niños deben llevar 2 nombres. Primero el que manda a la iglesia y luego el del primer animalito que venga a saludarlo. ¿Ya me entendió? Sí. Sí. Al día siguiente, Mariano llegó a tiempo para despedirse de nosotros. Para usted, señorita. Para usted, doctor. Muchas gracias. ¿Para qué se molestó? Es que quiero pedirles un favor. Tú dirás. Quisiera que llevaran a cristianar a mi niño. Con todo gusto. Entonces el miércoles por la tarde los espero. ¿Y cómo se va a llamar el ahijado, compadre? Anselmo, porque así lo dice el señor cura. Y bicicleta, porque así lo dice la ceniza. Con que Anselmo bicicleta. Muy bien, compadre. Supongo, Jane, que mencionará usted este incidente en su tesis sobre la vida de los indios. Claro que lo mencionaré. Ponerle el nombre de una máquina a un baby es muy interesante. Después de bautizar a Anselmo Bicicleta, inicié un nuevo tipo de investigaciones. ¿Cuál le gusta más? Ninguno. Hasta la encuerada es fea. Bueno, ¿y de estos? ¿A usted cuál le gusta más? A mí tampoco me gustan. Yo creo que ya más mejor me voy para mi casa. ¿Y a usted, muchacho? ¿Cuál le gusta más? ¿Quién sabe? Kushitalan Binajel. No, no vino del cielo. Esta pintura se llama La Gioconda y es una mujer como otra cualquiera. Ape. Ya nos podemos ir, Jane. Sí, doctor. Hice unas pruebas muy interesantes. Mire qué contestaciones. A través de ellas ya puedo llegar a una conclusión. ¿A cuál? A una conclusión definitiva. Está claro que los indios no están capacitados para entender las mejores obras de nuestra gran cultura. Mírenlos. ¿Por qué huyen? Parecen estar asustados. ¿Por qué se fueron? No lo comprendo. Mire qué atardecer más bonito. Para ver atardeceres estoy yo. Como ya pronto me iré de aquí, tengo que poner en orden todas mis notas. ¿Sabe usted cómo llamaré a mi libro? La vida salvaje de los indios mexicanos. ¿Está segura de que es justo llamarlos salvajes? Yo sí. ¿Cómo puede usted dudarlo?
No sé, Jane. Claro que yo no soy un sabio como usted. Yo solo soy un médico de pueblo. Los indios son tan complejos. He pasado mucho tiempo entre ellos y no los he podido entender. Pues creo que no es tan difícil entenderlos. Cada vez que les enseño estos cuadros, me convenzo con sus contestaciones de que nunca podrán sentir la belleza del arte. Del gran arte de los hombres blancos. No apresure sus conclusiones, Jane. No se preocupe usted. Ante todo, amo la verdad. Seguiré investigando, doctor. Unos días más tarde, comenzaron las fiestas del Carnaval Chamula. Los caciques de los distintos parajes bajaron de sus montañas. Me explicaron que era la ocasión anual en que los pueblos se reunían bajo todas sus banderas. Esta fiesta fue para mí la experiencia decisiva. Carnaval Chamula. Comprobación final. Salvajismo máximo. Danza del fuego. Demostración completa de barbarie. Raza sin salvación. Título definitivo para mi tesis. La vida salvaje de los indios mexicanos. Segura de haber recogido todos los datos y observaciones necesarios, regresé a mi patria para presentar mi tesis. Un año más tarde volví a México, precisamente a la región que había yo estudiado. ¡Qué sorpresa, Jane! ¿Cuándo llegó? Antes de ayer, lo busqué por todos lados, doctor González. ¿Supo usted que mi tesis fue publicada? Por cierto que nunca pude entregársela. Aquí la tiene. Está dedicada. Con que la vida salvaje de los indios mexicanos. Muchas gracias, Jane. Pienso estar un mes o dos aquí en Navenchauk, escribiendo un libro por el que una casa editora me va a pagar muy buenos dólares. Seguramente que podré vivir con nuestros compadres y con Anselmo Bicicleta. Me parece muy bien, Jane. Pasaré a dejar un enfermo e inmediatamente le alcanzo a Navenchauk. ¿De acuerdo? De acuerdo. Al Chacaslán. ¡Mariano! ¡Mariano! ¡Ya llegó la comadre! Válgame Nuestra Señora de Navenchauk. ¡Mariano! ¡Mariano! ¡Soy yo, Jane! ¿Cómo está? He traído un regalo para el ahijado. Boca, chaval. No quiero nada.
¡Catán! ¡Lárgate o te disparo! ¡No dejaremos que lo robes! ¡Lárgate o no sales viva! ¡Vénganse conmigo! ¡Ya llegó la güerita! ¿Qué quieren, padre? Sígame a la iglesia, ahí estará seguro. Mi Gioconda. La Gioconda. Creen que viene usted a llevársela. Esa es la razón de su violencia. Pero es absurdo. La Gioconda en un altar. Cuando llegué ya la encontré entronizada. No pude retirarla. Creen que es muy milagrosa. Si hice mal, que Dios me lo perdone. Increíble. Pero si yo he demostrado en mi tesis que los indios no pueden apreciar la belleza y que mucho menos podían adorar una obra como la Gioconda. Y ellos la pusieron ahí. Es que la confundieron con la Virgen. ¡Qué primitivos! ¿Por qué primitivos? Se parece a las mismas vírgenes que adoramos todos los hombres. Lo cierto es que los indios tienen en ella una gran fe, que yo espero encauzar hacia la verdadera religión. Pero si son unos salvajes. Muchas veces llamamos salvaje a lo que no entendemos. Los he visto bailar sobre el fuego. Era un carnaval. Le dan nombres absurdos a sus hijos. Sí. Aquí las gentes se llaman mirlo o bicicleta. Pero en otras partes del mundo civilizado se llaman Pedro, que quiere decir piedra. O López, que quiere decir lobo. Créame, señorita, en su verdad más íntima, todos los hombres son iguales. Bueno, quizás los indios no son salvajes, pero viven al margen de la civilización. Sí. Mas no por culpa de ellos, sino por culpa nuestra. De todos.
Muy bien. Bueno, pues reitero el ejercicio. Observar, analizar el siguiente video y responder. ¿Qué errores comete la investigadora durante el proceso de investigación, específicamente en la construcción del objeto de estudio, la recolección de información y la interpretación de los datos? ¿Y cómo hubieran procedido ustedes para no cometer esos errores? Eso es un ejercicio de vigilancia epistemológica, evidentemente, ¿no? O sea, identificar los errores, corregirlos, o sea, hacer este ejercicio para ver cómo hubieran corregido esos errores, porque ella no se dio cuenta de esos errores en el proceso de investigación, sino hasta mucho después, con el trabajo incluso ya publicado, ¿no? Entonces, bueno, este es el trabajo, la tarea queda para la siguiente semana. Pueden trabajar, como les mencionaba, de manera individual o en equipo, como ustedes lo consideren. Vamos a poner esta información también en el grupo de Facebook para que lo puedan consultar. Vamos a ponerles esta presentación para que la puedan consultar en los links. Y vamos a, les voy a compartir también el video de raíces por si lo quieren volver a ver nuevamente en un vínculo. Y bueno, pues esta es la presentación para la clase del día de hoy, dedicada a la construcción del objeto de estudio y la vigilancia epistemológica. Si tienen alguna duda, algún comentario o cualquier cosa, pues no duden en contactar, ya saben, nuestro correo, tanto de Ricardo como el mío. Estamos en completa disponibilidad para resolver cualquier situación que se les presente. Y bueno, pues muchas gracias. Hasta luego.